sin ir más lejos, donde han dejado de fabricar algunos vehículos y demás. Bueno, 8:53 en la mañana. Martín, el gusto de tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buena mañana. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, te saludan. Equipo. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Por supuesto que es una comparación caprichosa, si uno quiere, pero descriptiva, porque en algún momento el comercio bilateral automotriz era muy sólido, muy fuerte, siempre desequilibrado para la Argentina, eso también hay que decirlo, pero en cualquiera de los casos de una industria entrelazada, ¿no es cierto? Ese desacople, ¿cuándo se dio? A ver, como vos bien decís, el Mercosur, históricamente, la principal integración entre Argentina y Brasil fue la industria automotriz. Fue un poco el inicio y el sector que más se integró en los 90. Hace años venimos arrastrando un desequilibrio con Brasil, como vos bien decías, pero estos 2 últimos años se agrandó y sobre todo con un dato importante. Hoy la industria automotriz está atravesando un cambio global impulsado por la entrada de autos chinos, que cada vez los vemos más en la calle, Correcto. Y por la movilidad eléctrica, movilidad sustentable, los vehículos que se enchufan o que tienen baterías. Y esas inversiones, que son los autos del futuro, aunque ya son del presente, están yendo todas a Brasil. Brasil recibió inversiones de las principales marcas chinas, no las voy a mencionar por una cuestión de no hacer publicidad, y Argentina no recibió ninguna, hay algún anuncio ahí, pero nada concreto. Entonces, el problema, y en términos, si querés, mundialistas, es que este partido lo estamos perdiendo y va a tener impactos no solo hoy, sino para adelante. El riesgo de que esta integración, virtuosa o defectuosa, pero integración al fin con Brasil, se rompa y que Argentina importe todos los autos de Brasil o de fuera del Mercosur y no produzca nada o casi nada, es muy alto. Ese es el dato que ponemos. Obviamente, cómo pensar salir de esto no es volver a la receta de atrás de, bueno, cerremos las importaciones, que no entre nada, sino de una estrategia concreta de cómo atraemos nuevas inversiones, cómo atraemos nuevos jugadores y cómo hacemos que las empresas que invierten en Argentina y exportan y hacen las cosas bien, porque en industria automotriz hay distintos casos. Vos mencionaste los que le va mal, también hay otras que le va bien. Toyota invierte y crece, Ford invierte y crece. Bueno, ¿cómo hacemos que esas empresas puedan crecer más y que las otras automotrices o las nuevas automotrices vengan con ese tipo de inversiones? Te dicen que BYD está muy cerca de concretar una alianza estratégica con la empresa que montó o que compró cuando vendió Mercedes-Benz, se fue de la Argentina, Daniel Herrero, ¿no? Sí, Prestige, que era el ex CEO de Toyota, el que convenció a los japoneses de hacer justamente la planta ahí en Campana. Campana. Sí. ¿No? O en SARS, sí, en Campana. Martín, la inflación, sacando esto, ¿la ves abajo del 2%? Para la semana próxima, bueno, de cara al dato de INDEC del 14? Todos los datos adelantados de inflación muestran que estaría apenas por debajo del 2%. Hay que ver si es 1,9, 1,7, pero sí hay una aceleración de la inflación, eso está claro. Y bueno, me parece que ahí se juega un poco el partido del gobierno en torno a si realmente esa desinflación se consolida y puede recuperar el salario, porque creo que lo hemos hablado alguna vez. Hoy la principal apuesta en materia de crecimiento económico y, como dicen todos, de que se sienta en la calle, es que el salario vuelva a ganar contra la inflación. Hay que ver si se consolida, el precio del combustible a nivel global obviamente ayuda, la baja del combustible ayuda mucho, así que tendremos que ver. Como sabemos, la inflación es traicionera, ¿no? A veces parece que está controlada y de repente hay un efecto de segunda ronda, se vuelve a acelerar y cuesta entender por qué. Así que hay que esperar. Si hay señales positivas, todavía, bueno, nos hemos comido varios amagues, también hablando en términos mundialistas, no hay que cantar victoria todavía. Pero en el dato de abril de salarios, el salario le ganó a la inflación, en el último dato que conocemos oficial. Sí, o sea, tenemos un dato que cambió. Tenemos un dato bueno de abril, probablemente en mayo se sostenga y en junio es probable que también haya un crecimiento de salario real. Bien. Esos son datos importantes. Venimos de más o menos noviembre, año pasado, hasta mayo, con una caída importante del salario, por lo cual hay tramo por recuperar. Y después, bueno, tenemos el resto de los ingresos de la población, más allá del salario registrado, algunos que son difíciles de medir, como los salarios informales, que hay mucha discusión, que el INDEC cómo lo mide, que el LAG, y después, bueno, todo lo que son los trabajadores estatales y el resto de los ingresos de la población, como son los jubilados, la UH. En total, lo que sería la masa disponible de la población, hoy estamos alrededor de un 10% por debajo de fines de 2023. Todavía claro, del acumulado de los 30 meses. Ahora, exacto, yo escuché una entrevista que vos diste hace 3-4 días, algo así como
te preguntaron cómo veías la evolución del plan económico y de cómo estaba avanzando el gobierno en las reformas, y vos dijiste algo así, corregime si no es verdad: si al gobierno le va bien en sus propios términos, significa que el bienestar de la sociedad va a empeorar. Mi pregunta es, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué sería que le vaya bien en sus propios términos y que a la sociedad le vaya mal o empeore? No, a ver, estamos hablando en relación a los sectores productivos, a los sectores productivos que crecen, Sí. y me preguntaban, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la industria? Y lo que yo planteaba es que en el modelo o el modelo que tiene el gobierno, que la industria le vaya bien o mal no necesariamente es un problema. Ellos entienden que Argentina tiene ciertas ventajas competitivas, se apuesta a ciertos sectores productivos como ser el agro y la minería y el petróleo, cosa que para nosotros está muy bien, pero tal vez hay una desatención a cuestiones como la industria. Y volviendo a la pregunta original, lo vemos en la industria automotriz. O sea, hoy el RIGI no beneficia al sector automotriz, se está por vencer la ley de autopartes y no hay una política activa para generar inversiones en la industria automotriz. Lo mismo con otros sectores que son importantes en materia de empleo y de calidad de empleo. Entonces, mi punto era, ojo, que solo apostando a ciertos sectores que hay que apostar y que está bien apostar, no va a ser suficiente como para que mejore la calidad de la vida de la gente. Entonces hay un llamado de atención, que yo creo que el gobierno obviamente lo debe estar revisando y contemplando, de qué hacemos con el resto de los sectores, que desde ya la baja de la inflación y la estabilidad macroeconómica es base y la condición necesaria, pero no es condición suficiente para que sectores que necesitan otro tipo de incentivos puedan volver a crecer. Así que ahí hay una agenda importante, que es la agenda del desarrollo, que yo entiendo que tarde o temprano el gobierno la agarrará. Martín, enorme abrazo, un placer, como siempre. Hasta la próxima. Muy gentil. Bueno, muchísimas gracias. Martín Chau, chau. Alfi, economista, hablando a propósito de el tema comparativo. Empezamos por la industria automotriz, terminamos en todos estos temas que bien planteaba Julia. Acaba de confirmarse en Francia ¿Qué pasó? que el tribunal francés confirma la condena por fraude a Marine Le Pen. Fin para su carrera política, con lo cual condiciona la candidatura presidencial para el año próximo. Marine Le Pen estaba condenada. El tribunal tenía, la segunda instancia, la posibilidad de revocar el fallo condenatorio a Marine Le Pen. Lo ha ratificado. Noticia de primerísimo orden en Francia por estas horas. Acaba de confirmarse, 9 de la mañana en todo el país. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Goles hay de todo tipo, de jugada, de tiro libre, de penal y formas de festejarlos también. Hay goles que se cantan, que se lloran, que se gritan solo frente a la tele y goles que se gritan cara a cara. Por suerte, Redoxon Triple Acción con vitamina C, D y Zinc ayuda a reforzar tus defensas. Pase lo que pase, Redoxon. Suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y o farmacéutico. Ahora vivís el Mundial en tu